Ella era la luz Perdón. verdadera, la luz que ilumina a todo hombre, y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo. Este mundo, salió una línea negra, Mari, que no veo. ¿Ya se fue? Ya, este mundo que se hizo por ella o por él, este mundo que no lo recibió, vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre han nacido, no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino Y han no han nacido de nacido Dios. de Dios. Y la Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único, en él todo era don, amoroso y verdad. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, chicas, como hoy día estamos haciendo la segunda parte de la Biblia, ¿no? El Nuevo Testamento, escogí este Evangelio de Juan porque nos habla justamente, y qué linda esa foto de Jesús con Juan Bautista, ¿no? Tan lindos conversando, así como primos que eran. Pues justamente empieza, ¿no? Este Evangelio con la misión de Juan Bautista, ¿no? Que es dar testimonio de Jesús, que es el Mesías, que es la luz. Y aquí Juan nos dice claramente que la luz hizo todo, pero la luz estaba antes que él. Pero si Juan era mayor que Jesús, ¿cómo podía estar la luz antes que Juan? Pues porque él aquí nos da a entender que Jesús era Dios, porque estaba desde el principio, ¿no? Y nos dice que, que es un hombre que al mismo tiempo no ha nacido, o sea, que es el creador de todo, que vino a su casa y los suyos, o sea, nosotros no lo recibimos, ahí habla de la pasión, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es muy bonito este evangelio como para comenzar justamente el Nuevo Testamento, ¿no? Aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos más o menos con el Antiguo Testamento. Comenzamos con un poquito de análisis de qué cosa hay, qué libros, ¿se acuerdan? Eran 27 libros en el Nuevo Testamento. Comenzamos con los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro histórico de los Hechos, las cartas de Pablo, de San Pablo, ¿no? Que no están ordenadas por orden de cronológico como las escribió, sino de la más grande a la más pequeña, ¿no? La última creo que tiene una página nomás, si no me equivoco, o 2 o 3. Y luego igual están las cartas de Hebreo, Santiago, Pedro, Juan, etcétera, ¿no? Y por último, el libro del Apocalipsis, que es un libro profético. Entonces, vamos a aclarar primero unos términos que son bien importantes para que cuando leamos, ¿no? El Nuevo Testamento, leamos ahí los evangelios, etcétera, podamos entender de qué estamos hablando y comprendamos un poquito mejor. Lo primero que quiero hablar es de los reyes. Estos reyes, que ya no son los del Antiguo Testamento, sino estos son ya los nuevos, los que estaban en la época de Jesús, eh, uno diría, pero ¿cuáles reyes? Si no estaban dominados por los romanos, no los habían conquistado, ahí nos habíamos quedado. Sí, pero los romanos pusieron a unos títeres para que los judíos crean que tenían rey, ¿no? Y ellos pues eran totalmente mangoneados por los romanos, ¿no? Entonces, en el momento que Jesús nace, estaba gobernando toda Palestina, ahorita vamos a ver el mapa, Herodes el Grande. Y es este el que manda matar a todos los niñitos, ¿no? Queriendo matar entre ellos a Jesús. Luego, cuando muere Herodes el Grande, ¿no? Sus 3 hijos, Arquelao, Herodes Antipas y Filipo, se reparten el reino en 3 partes y a Herodes Antipas le encargan Galilea y Perea, ¿no? Entonces, como Jesús llega a vivir a Galilea, estaba bajo la jurisdicción de Herodes Antipas, ¿no? Este es el que lo juzga en la pasión de Jesús. Cuando muere Herodes Antipas, ¿no? Lo sucede Herodes Agripa I, que era nieto de este Herodes el Grande, hasta el año 44. Cuando muere Herodes Agripa I, lo sucede Herodes Agripa II, que era hijo de Agripa I, y él es el último rey judío que es conocido, ¿no? Y él gobierna hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70, ¿ya?
Entonces, cuando hablamos de Herodes el Grande, ya sabemos quién es Herodes Antipas y los Agripas, ¿no? Y aquí está el mapa que les decía, ¿no? Porque es importante, ¿no? A veces yo leía mucho el Evangelio, no entendía mucho hasta que vi el mapa y dije, ah, así era, ¿no? Porque yo escuchaba que Jesús estaba, por ejemplo, viniendo de Nazaret, o se iba a Jerusalén, pero tenía que pasar por Samaria. Oye, claro, acá me queda clarísimo que Samaria estaba en medio, pues, ¿no? Habían más o menos 250 kilómetros de territorio, ¿no? Jesús, si bien era conocido como Nazareno, él había nacido por acá abajo, en Belén, ¿no? Aquí está Jerusalén, el Monte Calvario, Emaús, ¿no? ¿Se acuerdan los discípulos de Emaús? Todo esto de abajo era Judea, todo esto de arriba Galilea, y el medio era Samaria, y aquí estaba Perea. Aquí está Qumran, donde se encontraron los manuscritos del Mar Muerto, ¿no? Por eso está aquí el Mar Muerto. Jericó, ¿no? El Monte de los Olivos, Jerusalén, la capital, el río Jordán. Aquí, en este sitio, fue donde bautizaron a Jesús. Aquí, cerquísima de Betania, ¿no? También está Gerasa, donde estaba el endemoniado, Betsaida, el lago de Genezaret, donde Jesús calmó la tormenta, aquí el monte de las bienaventuranzas, ¿no? El monte Tabor, donde Jesús se transfiguró, aquí está Caná, donde hizo su primer milagro público, el monte Carmelo, donde estaba el profeta Elías, ¿no? Naín, donde resucitó al hijo de la viuda. Entonces tenemos todos estos sitios que uno al menos dice, ah, o sea, Jesús cuando venía de Galilea se caminaba todo esto hasta Jerusalén, ¿no? Entonces, era bastante lo que caminaban. Entonces, este es el país Palestina, ¿no? El país de Jesús. También tenemos la importancia de conocer con quiénes trataba Jesús, ¿no? ¿Qué tipo de judíos? Aparte del pueblo, que era normal, el común y corriente, estaban estos señores que eran los fariseos, ¿no? Que eran los expertos en las leyes y en las escrituras, junto con los maestros de la ley, ¿no? Que eran justamente pues los maestros o rabinos, que eran los que sus discípulos los escogían a ellos, ¿no? Ah, yo quiero estudiar con fulanito, yo quiero estudiar con metanito, ¿no? Y Jesús era al revés, Jesús escogía a sus discípulos, ¿no? Entonces, no era tanto así como ellos, él hacía las cosas diferentes. ¿Y se acuerdan de estos dos libros del Antiguo Testamento, el Levítico y el Deuteronomio? Pues ahí estaban las leyes, estos señores eran los expertos en estos dos libros, ¿no? Además teníamos a los saduceos. Los fariseos y los maestros de la ley creían en la resurrección de los muertos, los saduceos no. Para ellos no existía esto. Y de ellos era escogido al sumo sacerdote. Eran varios sacerdotes y de ahí se escogía, como decir, al papa de ellos, ¿no? A la máxima autoridad. Y todos juntos eran el Sanedrín, ¿ya? Cuando Jesús está siendo juzgado, va al Sanedrín ante todos ellos para que ellos lo juzguen. Y eran la máxima autoridad judía. Este sería, digamos, el presidente y este es el Congreso, ¿no? Entonces, entre ellos se dirigían a los judíos, ¿no? Al pueblo judío. También estaban los esenios. Los esenios eran como una especie de monjes así, más conservadores, tenían el celibato por tiempos, no estaban por meses, años, no tenían a nadie, o toda su vida, de acuerdo a como ellos escogieran. Eran personas más dedicadas a la oración, también estudiaban la escritura, trabajaban, se aislaban de la sociedad, no estaban viviendo ahí, casi siempre estaban en las cuevas, etcétera, ¿no? Y también tenemos este grupo de guerrilleros, conocidos como los celotes, y eran pues justamente los que querían liberarse de la dominación romana. Y gracias a ellos es que los romanos destruyen todo Jerusalén por la rebelión de ellos, ¿no? Destruyeron el templo, destruyeron todita la ciudad y no quedó piedra sobre piedra, ¿no? Entonces, ahora sí pasemos a analizar los evangelios, ¿no? Aquí, a mí me encanta esto porque las investigaciones son pues tan ricas, ¿no? Que para comenzar, cuando alguien nos quiera desacreditar nuestros benditos evangelios, y lo digo benditos bonitos, no benditos como algo, ¿no?, peyorativo, sino realmente benditos evangelios, porque cuando uno quiere conocer a Jesús, tiene que leer los evangelios. ¿Por qué? Porque ahí está todo lo que es Jesús. Está cómo habla, qué nos enseña,
qué nos prohíbe, cómo se expresa, cómo siente, qué le duele, qué le alegra, o sea, y no hay otra consecuencia que enamorarte de él. O sea, tú lees los evangelios y sí o sí te enamoras de Jesús, te enamoras de él, porque es perfecto, perfecto hombre, perfecto Dios. Entonces, sí o sí tenemos que leer, aunque sea un pedacito de los evangelios diarios. ¿Y cómo sé yo que eso es verdad, lo que está escrito ahí? Ah, ahora vamos a ver, ¿no? Para comenzar, los evangelios originales fueron traducidos, ¿no?, en 3 sitios distintos, en Roma, Atenas y Alejandría, ¿ya? Fueron traducidos del hebreo y del arameo, ¿no?, al griego, al latín, ¿no? Y cuando uno compara esas traducciones, coinciden de forma total y absolutamente extraordinaria. O sea, no hay un punto, una coma que no coincida en los 3 idiomas. Entonces se dan cuenta cómo la gente tenía tanto cuidado hasta que en la traducción sea exacta, ¿no? Eso nada más es un punto, ¿no? Ahora, tenemos las copias de estos manuscritos. El papiro 67 del Evangelio de Mateo está en Oxford, en Inglaterra. El papiro del Evangelio de Lucas está en París. El Evangelio de Juan está en Manchester. Y el Evangelio de Marcos está en Barcelona, ¿no?, en España. Gracias a este papirólogo, que lamentablemente ha fallecido, es Carsten Pita Tiden, ¿no?, teníamos una datación de estos papiros, pero bueno, antes, mucho antes, con las pocas herramientas que tenían, les habían puesto como del año 100, el año 120, y aún así eran cercanos a la época de Cristo, ¿no? Pero cuando Carsten Pita Tiden dice, a ver un momentito, ahora tenemos muchísima tecnología, tenemos muchas armas más, voy a volverlos a datar. Y se pone a investigar y miren los años que saca. Mateo, escrito en el año 70 después de Cristo. Esta copia del papiro, ¿no? Porque por supuesto esta es una traducción que ya viene anteriormente, o sea, de otro papiro, ¿no?, más antiguo. Luego tenemos a Juan antes del 70 después de Cristo. ¿Y en qué se basa aquí, por ejemplo? Solamente una de las tantas cosas, ¿no?, que cuando uno lee, o sea, esto lo puede haber deducido cualquier persona inteligente, ¿no? Cuando Juan está escribiendo su evangelio, es claro que todavía no se había destruido Jerusalén. Entonces, si no se había destruido Jerusalén, quiere decir que si Jerusalén se destruyó en el 70 después de Cristo, este evangelio debió haber sido escrito antes del 70 después de Cristo. No sabemos en qué año antes, pero antes del 70, ¿no? O sea, más todavía cercano a la época de Jesús, que murió en el 33, o sea, ahí nomás 40 años, ¿no? Hasta menos. Y el Evangelio de Lucas, escrito en el 80 después de Cristo, y vamos a hacer un alto en el Evangelio de San Marcos, porque este sí ya es la joya de la corona, ¿no? Tenemos esta copia del papiro 7Q5, del fragmento del Evangelio de San Marcos, ¿no?, datado por José O'Callaghan, un papirólogo, y que corresponde a Marcos capítulo 6, versículo del 52 al 53. Por supuesto, mucha gente empezó cuando aparecieron estos, ¿no?, manuscritos de esos papiros del Mar Muerto en Qumran. Todo el mundo quería agarrárselos y decir, no, esto es de acá, de allá, mío, no, que no sé qué. Entonces, gracias a Dios, unos estudiantes de Oxford dijeron, vamos a ponerlo en un programa de computadora con todos los manuscritos antiguos para ver, pues, de quién es. Y oh, maravilla, sale que hay un 100% de coincidencia con el capítulo 6, versículos 52-53 del Evangelio de San Marcos. Y no hay ninguna otra coincidencia con cualquier otro manuscrito, cualquier otro texto antiguo, ¿no? Entonces, tenemos la certeza de que este manuscrito es del Evangelio de San Marcos y esta es una copia, una traducción, o sea que ya debió haber otro anterior y esto está datado de 50 años después de Cristo.
O sea, si Jesús murió en el 33, 50 es ahí nomás. O sea, menos de 20 años. Entonces, es casi como leer el periódico, ¿no? Si yo decía una mentira en este evangelio, cualquier persona viva de ese, que todavía estaban muchas personas, por supuesto, vivas, me iban a decir, mentira, eso no es verdad. O sea, yo no podría ser tan descarado para decir, pues, cosas que no son verdad ahí. Entonces, esto nos da la certeza a nosotros de que lo que está escrito en el Evangelio es real, es veraz. Y es más, este Evangelio es de Marcos, y Marcos es uno de los evangelios sinópticos, que quiere decir que Marcos, Lucas y Mateo son súper parecidos, ¿no? Y tienen muchísimas coincidencias, por eso se le llama sinópticos, ¿no? Juan sí es más distinto, tiene otras cosas, y es más, porque Juan siempre estaba con Jesús aparte, Juan, Pedro y Santiago iban siempre aparte con Jesús, como que eran los más, sus más íntimos, ¿no? Entonces, tenemos la certeza de que lo que está escrito en los evangelios es totalmente cierto. Además, si queremos todavía darle un poquito más de credibilidad, tenemos al padre Márquez, que es un arqueólogo, que dijo que usando la crítica textual, nosotros podemos comprobar la veracidad también de estos manuscritos históricos, comparando todas las otras fuentes que hablen de lo mismo. Mientras más copias y más antiguas sean, mejor. Ya tenemos la antigüedad. Ahora vamos a ver la cantidad de copias que tenemos de los evangelios. Primero solamente la Ilíada. La Ilíada, que fue escrita, fue 800 años antes de Cristo, tiene 1575 copias, ya, perdón, que ocurrió 800 años antes de Cristo, y fueron escritas 3 siglos después de Cristo, o sea, 1100 años después de haber sucedido. ¿Cuántos era Jesús? Nosotros, 50, versus 1100, o sea, es una barbaridad. Y hasta la actualidad los arqueólogos han recuperado 5.300 manuscritos griegos, o sea, ya traducidos, del Nuevo Testamento, 4 veces más que la Ilíada. Además, tenemos 10.000 manuscritos antiguos en latín, ¿no? O sea, ya traducidos, ¿no? De los hebreos a arameos. 9.300 en siríaco, copto, armenio, gótico y etíope, o sea, más de 24.000 manuscritos. Decíamos acá, mientras más copias, ¿no? 24.000 versus la que tiene más, 1575. O sea, nada, nada. Y de Sófocles solamente hay 100 copias. De las tetralogías de Platón, 7 copias. Y 5 de Aristóteles. Pero alguien niega a Aristóteles, Platón, Sófocles, nadie. ¿Por qué? Porque no les conviene, no les molesta, ni les va ni les viene. Pero Jesús sí incomoda, los católicos sí incomodan. ¿Por qué? Porque vamos contra el mundo, ¿no? O sea, no seguimos las tonterías que pasan aquí, entonces por eso nos quieren destruir, pero no nos dejemos, nosotros tenemos toda la verdad de nuestro lado. Miren, aquí los números hablan por sí solos, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a pasar rápidamente a analizar los evangelios, y para esto escogí el evangelio de San Lucas, ¿no? San Lucas le escribe esto a Teófilo, ¿no? Y le dice, Teófilo, te escribo esto para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido, ¿no? Me hubiera encantado conocer a San Lucas, porque de verdad que qué lindo. Y comienza su evangelio, por supuesto, con el anuncio de la Virgen María, para decirle al arcángel San Gabriel que va a ser la madre del Mesías, nada más y nada menos. Y la Virgen acepta sabiendo que la podían apedrear, sabiendo que se le venía el mundo encima, que José la iba a ver con mala cara. Igualito ella dice, ya, ok, confía en Dios, ¿no? Y luego viene la primera Navidad. Sabemos que José tuvo que, habiendo preparado seguro Santa Ana, la mamá de la Virgen, pues todo listo para que la Virgen dé a luz ahí bonito, segura, y no, y José agarra y dice, bueno, me la llevo en burro, ¿no? Desde donde estaba, desde Nazaret hasta Belén, ¿se acuerdan en el mapa, no? O sea, me voy a atravesar todo el país para que la Virgen dé a luz allá porque hay un censo, pues, ¿no? Y se la lleva, y por la culpa del censo no encontraron dónde hospedarse y termina dando a luz en una cueva. Y a mí me llama tanto la atención que siendo Dios, ¿no? Todopoderoso,
pudiéndoles haber guardado hasta un cuartito, pues, ¿no? No le dio la gana y les dijo, bueno, pues dan a luz ahí en la cueva, ¿no? Y yo quiero nacer ahí, ¿no? Dándonos ejemplo primero de humildad y ejemplo de que todos aquí, sin excepción, tenemos que pasar por momentos difíciles y tenemos que sufrir. Es parte de nuestra vida, es parte de lo que nos toca acá, ¿no? Entonces, cuando nosotros tengamos problemas, cuando nos cierren todas las puertas, cuando parece que, todo es oscuridad, recordar que si la Virgen, San José, Jesús la pasaron así y siempre confiaron en Dios y al final siempre hubo la asistencia del cielo, pues igual, ¿no? Y si nos toca quedarnos en una cueva, nos quedaremos en la cueva, pues, como decimos acá, apechugar, ¿no? O sea, poner el pecho a lo que venga confiando en Dios. Siempre rezando y ya, Señor, que sea tu voluntad, lo que tú quieras, yo acá estoy. Pero tampoco los dejó solos, ¿no? Mandó a todo su coro de ángeles, ¿no? Había ahí sopranos, bajos, barítonos, de todo, y mandó a los pastores para que vayan a adorar a Jesús, que había nacido el Mesías, ¿no? Pasados los 10 días, la Virgen María tenía que ser, según la ley, purificada, ¿no? Y presentar al niño con estas palomitas en el templo, ¿no? Entonces, aquí aparece el profeta Simeón, que le dice a la Virgen que la espada la va a atravesar el corazón, ¿no? Que el niño estaba, pues, iba a ser luz de las naciones. Y está la profetisa Ana, que también reconoce al Mesías, ¿no? O sea, ella también una santa mujer, ¿no? Y por otro lado, estos tres sabios, conocidos como los magos, ¿no? Llegan siguiendo su estrella y van con Herodes. ¿Cuál Herodes? El grande, ¿no? A decirle que estaban buscando, por supuesto, al rey que acababa de nacer. O sea, ¿se imaginan a Herodes? O sea, los ojos se le deben haber abierto, pero así como caricatura, ¿no? Como que, ¿cuál rey? Acá el único rey soy yo, ¿no? O sea, tanta ambición tenía que mandó matar a todos los niños, ¿no? O sea, y él era judío, supuestamente ni siquiera era un romano, ¿no? Para decir que podía ser así cruel, ¿no? Pero bueno, la ambición de poder lo hizo matar a todos los niñitos, ¿no? Entonces los reyes, cuando van a ofrecer sus regalos al niño, le ofrecen oro, incienso y mirra, oro porque era rey, incienso porque era Dios y mirra porque iba a sufrir, ¿no? Como humano aquí, ¿no? Entonces ellos tienen que escapar luego al desierto, mientras que todos los pobres niños inocentes son asesinados. A los 12 años Jesús se escapa, bueno, se pierde, se queda ahí 3 días en el templo discutiendo las leyes con los del Sanedritas, ¿no? Y se imaginan ustedes que son madres y padres, o sea, que se te pierda el Hijo de Dios, o sea, nada más y nada menos, ¿no? O sea, no se les perdió solo su hijo, que ya es bastante dolor, ¿no? Se me pierde el hijo que me han encargado, ¿no? O sea, el Hijo de Dios. Yo me imagino que San José había estado como que, ahora cómo lo explico, ¿no? Bueno, gracias a Dios lo encontraron y Jesús prometió que ni más se iba a volver a hacer esas cosas, pues, ¿no? Y ahora ya pasamos a Jesús adulto y en el pasaje del bautismo de Jesús hay muchísima simbología, muchísima, ¿no? O sea, primero Jesús, solamente con el hecho de ponerse en la fila, ¿no? De los pecadores, siendo él sin pecado, ya estaba cargándose nuestros pecados, ¿no? A él lo bautizan para perdonarle los pecados, ¿no? Pero está ya cargándose sus pecados, los pecados nuestros, perdón, encima, ¿no? Se abre el cielo, aparece la Santísima Trinidad, el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, el Espíritu Santo baja como paloma, está el Hijo aquí, pero este lugar en donde Juan bautiza a Jesús no era cualquier lugar, ¿no? Resulta que este río Jordán en Betania era un lugar muy simbólico. Por ahí habían cruzado todos los patriarcas cuando venían de Mesopotamia a Canaán. En ese sitio exactamente era donde Jacob luchó con el ángel. En ese sitio Moisés vio la tierra prometida, ahí estaba el monte Nebo al costadito. Por ahí también entraron los judíos a la tierra prometida cuando Josué los llevó, ¿no? Que tocaron las trompetas, ¿se acuerdan? Ya, fue por ahí que pasaron. Y en este sitio fue Elías, el profeta, llevado al cielo, vivo, ¿no? Entonces, el bautismo de Juan, ¿no? Está uniendo, relacionando al Mesías
¿no? Con los patriarcas, con el Éxodo, con los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, Dios no deja nada al azar, ¿no? Él hace todo así bien bonito, bien ordenadito, ¿no? Entonces es una cosa bien interesante saber que no era cualquier sitio tampoco. Ahora, Jesús después de ser bautizado se va al desierto, ¿no? Y se va al desierto para, pues, fortalecer su espíritu, porque ya de ahí comenzaba su misión, ¿no? Pero Satanás le presenta otros modelos distintos de los que en el bautismo él había aceptado cargar los pecados, ¿no? Entonces Satanás le dice, oye, pero ¿para qué te vas a cargar los pecados? ¿Para qué vas a sufrir? ¿Tú estás loco? Mira, yo te ofrezco el poder, te ofrezco el triunfo, la gloria humana, ¿no? Solamente adórame. O por supuesto, Jesús nunca se dio ni un poquito a estas tentaciones y más bien regresó, ¿no? Ya fortalecido después de esos días de ayuno y meditación, ¿no? Y encuentro con Dios. Y aquí está su primo, ¿no? San Juan Bautista, con sus discípulos, Andrés y Juan, que cuando ve a Jesús llegar le dice, ahí está el Cordero de Dios, ¿no? Lo señala y les dice que él no es digno de desatarle las sandalias. ¿Y qué hacen los discípulos de Juan? Se van corriendo atrás de Jesús para ser discípulos de Jesús, ¿no? Yo me pongo en el lugar de Juan y digo, ok, me abandonaron, ¿no? Pero Juan, no, o sea, Juan más bien contento, qué bien, porque, o sea, yo no soy digno de nada, él es lo máximo, síganlo, ¿no? Se queda sin discípulos, no, ni le importó, ¿no? Entonces no estuvo diciéndoles, ay, ni más les hablo, ¿cómo se les ocurre abandonarme, ¿no? Para nada, ¿no? Entonces Jesús, ya con su poquito grupito de discípulos que iba juntando, se va a esta fiesta, a este matrimonio en Caná, y la Virgen María nuevamente, pues ella tan linda y tan atenta a las necesidades de los demás, ¿no? No es indiferente, ¿no? O sea, no está en la fiesta, ay, ¿qué me importa? No, ella está pendiente que falta, ¿no? Y se da cuenta que falta el vino. Y le dice a Jesús, oye, Jesús, pues, ¿no? Ya sabía que Jesús hacía cosas, se ve que no era la primera vez que hacía milagros, si no, no se lo hubiera pedido, ¿no? Ahora público, pues parece que sí era la primera vez, ¿no? Entonces, ella le pide y Jesús, a pesar de que le dice que no, la Virgen igual va y les dice, bueno, hagan lo que les diga, ¿no? Y otra cosa que me llama súper la atención, o sea, si a mí alguien me dice, alguien que ni siquiera es de la fiesta, ni dueño de la casa, ni nada, oye, que llene las tinajas de vino, o sea, ¿quién eres tú para yo no me da la gana de llenar las tinajas de vino, ¿no? O sea, pero ellos hacen lo que Jesús les dice, ¿no? Entonces, aquí hay dos figuras muy importantes que no debemos olvidar, ¿no? O sea, recurrir a la madre y decirle a Jesús, ¿no? O sea, ¿qué quieres que haga, no? O sea, yo hago lo que tú me digas, ¿no? Pero le pedimos a la Virgen para que Jesús nos diga, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Y bueno, entonces Jesús continúa recolectando sus discípulos y dice, bueno, aquí están los que siguen, ¿no? Como les decía, él escogía a sus discípulos, hace la pesca milagrosa, aquí estaba San Pedro y estaba Santiago y estaban muchos más, entonces ellos al ver este milagro, pues siguen a Jesús, ¿no? Luego Jesús ya tenía varios discípulos y escoge a 12 que eran sus apóstoles, ¿no? Entre ellos Judas Iscariote. Nos da el sermón de las bienaventuranzas, nos dice que tenemos que amar a los enemigos, que es una cosa súper fácil. No, ¿no? Yo creo que esto es lo más difícil que nos ha pedido Jesús, ¿no? Porque realmente, o sea, amar al que te ama, eso sí es fácil, pero amar al que te cae mal, amar al que te está haciendo daño, al que te asesina, al que te roba, al que te calumnia, o sea, da ganas de atropellarlos, no da ganas de amarlos, ¿no? Pero importantísimo perdonar, ¿no? O sea, esto nunca debemos de dejarlo así como que, ay, bueno, voy a ver. No, o sea, esta es una condición indispensable para poder recibir el perdón nosotros de nuestros pecados. Sí o sí, yo tengo que perdonar. Y es más, en el Padre Nuestro lo rezamos todas las veces, ¿no? Perdónanos como yo perdono, ¿no? Entonces, esto por eso está aparte, porque es súper importante. Luego también nos dice Jesús que tenemos que ser la sal y la luz. Pero ¿esto qué quiere decir? ¿No? Que la vida para todas las personas es difícil. Para todas las personas la vida no es pues un campo de flores.
y yo tengo que ayudar a los demás. Yo no puedo pasar indiferente, ¿no? Teniendo mi luz escondida para mí nomás, ¿no? Mis conocimientos para mí nomás, lo que yo puedo hacer para mí nomás. No, tengo que ayudar, tengo que compartir, tengo que tratar de ser la luz de las demás personas, aconsejarlos, escucharlos, darles tiempo, o sea, compartir lo que yo puedo aprender, compartir lo que yo tengo, o sea, estar pendiente del otro, no vivir mi vida así como los caballos que van mirando solamente hacia un lado y no puedo ver el resto porque ya estoy suficiente cargando mi cruz, o sea, ya que el resto se las arregle, no, ¿no? Acá no, Jesús nos dice, ustedes tienen que ser la sal y la luz, ¿no? Entonces, eso también es súper importante. La oración que Jesús nos enseña por excelencia, que es el Padre Nuestro, no debe pasar un día de nuestra vida que nosotros no recemos un Padre Nuestro. Mínimo, ¿no? Deberíamos rezar muchos más, pero por lo menos uno, ¿no? Ahora, si rezamos el rosario diario, pues hay mínimo 5, ¿no? Entonces, esta otra partecita, antes de pasar a la segunda parte, es importante aclarar, ya creo que ustedes lo saben de memoria, pero por si acaso lo digo, cuando en el Evangelio ustedes leen, Jesús, está tu madre y tus hermanos afuera, ¿no? Entonces, no quiere decir que la Virgen tenía otros hijos, sino que en la traducción del arameo, ¿no? Ellos no tenían la palabra primo, ni tío, ni cuñado, sino era hermanos, todos eran hermanos, todos tus parientes eran tus hermanos. Entonces, cuando le vienen a decir a Jesús, están tu madre y tus hermanos, se refiere, están tu madre y tus parientes, ¿ya? Entonces ahí es que la Virgen no es que tuvo más hijos, solo a Jesús. Bueno, Jesús, aparte de estas enseñanzas, nos enseñaba también en parábolas, que eran como especie de cuentitos cortitos, ¿no? Que él tenía siempre una enseñanza detrás de eso, ¿no? Es una forma muy bonita de explicar. Y habían 33 parábolas conocidas, ¿no? Clarísimas, incluso algunos sacan otras más, pero ya bueno, eso son formas de ver de ellos, pero tampoco estaría mal, ¿no? También otra cosa que hizo Jesús, y está muy clara, son los milagros. El milagro más grande que hizo, aparte de resucitar, es convertir el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, ¿no? Darnos el pan de vida. Y además, ¿no? Que nosotros todos los días que comulgamos nos podemos alimentar de esto, hace milagros dentro del milagro, ¿no? Como acá. ¿Cuántas veces hemos visto las hostias que han sangrado, el cáliz que se ha convertido en sangre, ¿no? Y cuando analizan todo esto, resulta que todo es la misma sangre de la misma persona, ¿no? ¿Cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser? Hace 700 años, perdón, en el año 700, o sea, mil y pico, en Italia, la misma hostia que se convirtió en sangre es exactamente de la misma persona de la que pasó en 1996 en Argentina. O sea, ya pues, ¿no? O sea, hay que ser ciego para no ver estas cosas, ¿no? O sea, son cosas clarísimas que los científicos que son encima ateos dan los resultados sin saber que es una hostia y dicen, ah, es tejido del corazón, es sangre que está viva, está no sé qué. Ah, bueno, eso pasó hace en el año 700. Dijeron, ¿qué? ¿Cómo? Pero ya hace rato era para que se mueran los glóbulos blancos y los glóbulos, o sea, se mueren a los 10 minutos. ¿Cómo puede ser que en el año 700 sigan vivos? O sea, no puede ser, ¿no? Entonces, Dios, no, acá está justo Lanchano, ¿no? Mi foto favorita, nadie se ha dado cuenta, cada rato la pongo, pero es que de verdad, aquí está pues la hostia convertida en carne y aquí está la sangre convertida, el vino convertido en sangre, ¿no? Y de aquí sacan, esto fue en el año 700, sacan las pruebas y siguen vivos, ¿no? Entonces, pues eso no se puede negar, pues, ¿no? O sea, lo están investigando los cardiólogos forenses, ¿no? Otras cosas que hizo Jesús de los milagros fueron las resurrecciones, ¿no? A la hija de Jairo, la viuda de Naín, a Lázaro, que son las más conocidas. Y aquí todo hizo ver a los ciegos, escuchar a los sordos, sanó a los leprosos, hizo hablar a los mudos, exorcizó a los endemoniados. ¿No? Acá hay un tipo que yo me lo imagino llegando en su camilla, ¿no? Sin poderse mover, y luego sale corriendo con la camilla en los hombros, ¿no? O sea, qué lindo poder ver estas cosas, ¿no? También cuando multiplicó los panes y los peces, o sea, alimentó a 5.000 personas sin contar mujeres y niños, cuando
caminó sobre el mar en medio de una tempestad, o sea, no solamente el mar Pampito, sino en medio de todas las olas bravas, cuando calmó también la tempestad, cuando se transfiguró en el monte Tabor, ¿no? Qué lindo que haber visto él, ¿no? Con Moisés y Elías, ¿no? Y aquí estaban Pedro, Santiago y Juan, justamente sus tres más íntimos, a los que llevaba siempre aparte, ¿no? Y que estaban tan contentos de estar ahí que querían hacer sus carpitas para quedarse a acampar ahí, ¿no? O sea, siempre San Pedro diciendo cosas súper locas y súper salidas del lugar, pero bueno, así era él y así lo escogieron como el Papa por ser tan real, ¿no? Tan veraz. Y bueno, ahora sí vamos a la parte que no es tan alegre, pero que es muy importante, que es la pasión de Jesús, ¿no? Pero ¿por qué tenía que morir Jesús? ¿Por qué, no? ¿Por qué tenía que hacerse ese sacrificio? Pues Jesús, ya este sacrificio de él estaba prefigurado desde el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando ellos sabían que tenían que hacer sacrificios, ¿no? De los borreguitos, de los chivitos expiatorios, ¿no? Para cargarse los pecados y lo tenían que hacer cada año, ¿no? En el Yom Kippur era pues el sacrificio que tenían que hacer. Pero el sacrificio que hizo Jesús por ser perfecto hombre, perfecto Dios, fue un sacrificio redentor que solo necesitó hacerse una sola vez y todas las veces en la misa se actualiza, ¿no? No es que se vuelve a hacer, ¿no? Tampoco es un recuerdo, sino que se actualiza, como que si lo vuelvo a traer del pasado al presente, pero no es que a cada rato está muriendo en la cruz, no, ¿ya? Ni estoy recordando que murió, tampoco. Entonces, ahora sí, ¿se acuerdan que hablábamos la vez pasada que en Isaías, en capítulo 52-53, Isaías 700 años antes de que Jesús existiera, él vio, ¿no?, su sufrimiento y lo escribió? Pues acá vamos a leerlo antes de ver el sufrimiento de Jesús y nos dice, ¿quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. No, o sea, acá narra cómo estaba Jesús, despreciado, abandonado, no, sufriendo, humillado, triturado. Luego agrega, todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. Y ustedes saben, ¿no?, que los corderitos que eran sacrificados en el Yom Kippur, si el corderito se quejaba, ya no lo podían matar. Tenía que ser un cordero manso para poderlo sacrificar, ¿no? Obviamente los corderitos no sabían, sino seguro todos empezaban a quejar, ¿no? Y así tal cual Jesús fue como manso corderito, ¿no? No lo vemos él diciendo, ay, ya van a ver, ahorita mi padre los va a destruir, no sé qué, o sea, no, calladito, tranquilo, sin quejarse, fue llevando todo el peso de nuestro pecado, ¿no? O sea, qué fuerte, ¿no? Y ahora sí vamos a hacer rápidamente una crónica de la pasión de Jesús. Y comenzamos, ¿no? Este es el mapa de Jerusalén. Aquí está el templo. Esta es la puerta por la que entró Jesús con su burrito en el Domingo de Ramos, ¿no? Y ya estaba profetizado en Zacarías 9:14, cuando dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén.
¿no? Acá está diciendo claramente dónde va a pasar. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Esto se cumplió el día que Jesús entró por esta puerta, ¿no? Y es más, luego de que tomaron los árabes todo Jerusalén, ¿no? Ellos mandaron tapiar esta puerta, hasta ahora está tapiada, porque no quieren que vaya a entrar ningún Mesías por ahí, no saben que Jesús ya llegó hace rato, ¿no? Ellos la tapiaron para que no llegue Jesús y sea el salvador de los judíos, ¿no? O sea, para que no los ataque a ellos, ¿no? Entonces esa puerta está tapiada, pero Jesús ya había entrado, ¿no? Pero ellos no sabían. Luego, en el cenáculo, Jesús, pues es en el momento en el que él justamente hace ese milagro tan bonito, ¿no? Recordando la segunda y la nueva Pascua, ¿no? La nueva alianza. ¿Se acuerdan la primera? Que fue cuando ellos fueron sacados de Egipto y aquí están la sangre del cordero, la carne del cordero que tenían que comer, pues Jesús ahora les dice que Él es el cordero y que este pan es su carne y que ese vino es su sangre y que lo tienen que comer y tomar todas las veces en conmemoración de Él, ¿no? Nuevamente mi foto favorita, ¿no? Aquí está la carne y aquí está la sangre, ¿no? En la hostia que tomamos todas las veces. Luego se fue al Monte de los Olivos, donde pues sufre al ver todo lo que iba a pasar, ¿no? Se carga nuestros pecados, decide, pide al Padre por favor que le retire el cáliz, pero suda sangre y todo, pero no, pues el Padre le dice, lo siento, te toca. Uno de sus mejores amigos lo traiciona, ¿no? Judas, lo llevan preso a golpes, a patadas, a palazos, lo arrastran por aquí, por este río, ¿no? Lo tiran del puente, ¿no? Y queda ahí colgando. Luego lo llevan al Sanedrín, que estaba en esta zona, ¿no? Desde aquí lo traen arrastrando hasta el Sanedrín en horas de la madrugada. A ver, díganme ustedes, ¿quién hace un juicio en la madrugada? ¿No? Es a todas luces que esto estaba contra la ley, ¿no? O sea, y querían condenarlo como sea, ¿no? Luego como ellos no podían condenarlo, porque Jesús había dicho, como él siempre decía la verdad, le preguntan si era el Hijo de Dios, si era el Mesías, y él dice que sí era. Entonces estos se rajan las vestiduras y lo llevan a Pilatos para que él sí le dé la pena de muerte. Por supuesto, Pilatos no lo quería condenar y cuando se entera que es de Galilea, lo lleva al palacio de Herodes Antipas. Ya no es Herodes el Grande, sino este Herodes Antipas que había matado a San Juan, lo había decapitado. Entonces, Jesús obviamente no quería hablarle, no le dirigió la palabra en ningún momento. Y Herodes estaba emocionadísimo cuando le trajeron a Jesús, porque para él era el circo, ¿no? Le trajeron a David Copperfield. A ver, hazte un milagrito, yo te dejo suelto, uno nomás, el que quieras. ¿No? Jesús ni lo miró ni le habló, así que se molestó Herodes, le puso un manto en la cabeza y dijo, llévense este loco a Pilatos, pues, ¿no? Y entonces lo regresan a Pilatos. Pilatos intenta salvarlo nuevamente y les dice que escojan entre él y Barrabás, entonces liberan a Barrabás y lo condenan a Jesús, pero antes de eso lo manda a azotar, ¿no? Para ver si así también se doblegan, pero nada. Los romanos muy creativos lo coronan, le ponen la caña de cetro y este manto púrpura encima, ¿no? Como si fuese un rey y se burlan de él, lo escupen, le tiran el alcohol encima en todas las heridas abiertas y finalmente Pilatos lo manda crucificar. Jesús tiene que cargar su cruz, ¿no? Los que han ido a la Tierra Santa, pues saben que hay un camino del Vía Crucis que sale desde aquí, ¿no? Por aquí, hasta aquí. Sin embargo, algunas investigaciones dicen que no, que estaba por acá, ¿no? Al costado del palacio de Herodes, pero bueno, no se ha comprobado todavía cuál de los dos, pero bueno, digamos que salió de aquí, porque esto es lo que nosotros hasta ahora creemos, ¿no? Y Jesús es obligado, a pesar de estar con las lonjas de la piel descolgadas, le ponen encima semejante madera para que la cargue, ¿no?
y suba todo este camino. O sea, si fuera de acá, al menos era más corto, pero si tiene que ir desde acá, pobrecito, ¿no? Tener mucho más largo el camino, ¿no? Y hacemos un match con Isaac, que cargó su leña también para el sacrificio de él, ¿no? Cuando iba con su padre Abraham al monte, ¿no? Él también cargó su leña, igual que Jesús cargó su cruz, ¿no? Y llega al Calvario, al monte Calvario, lo crucifican, ¿no? Y esto es igual al sacrificio que iba a hacer Abraham de su único y adorado hijo, ¿no? Y cuando Dios ve que Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo, le dice, no, para ahí. Yo voy a sacrificar al mío, ¿no? Y entonces Abraham se queda con Isaac, pero Dios sí sacrifica a su hijo, ¿no? Cuando uno siente el dolor de Abraham de sacrificar a su único hijo, se pueden imaginar al Dios Padre viendo a su hijo amado, amadísimo, al quien se complace, siendo torturado y sacrificado de esa forma, ¿no? O sea, yo creo que siendo Dios no puede sufrir, pero igual yo creo que tampoco ha sido tan bonita vista, ¿no? Entonces, Jesús, ¿qué hace cuando está crucificado? Lo primero que hace es pedir perdón a Dios por las personas que lo están matando, ¿no? Él nos da ejemplo de todo lo que predica, de todo, ¿no? O sea, seguramente que a nosotros nos hacen un cortecito y ya queremos pues agarrarlos a patadas, a golpes, ¿no? O sea, pero Jesús lo primero que hace es pedir perdón. También nos entrega a su madre. Menciona el Salmo, ¿no? Que hay gente que a veces no se da cuenta. Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero ese es el comienzo del Salmo que habla del sacrificio del Mesías que tenía que pasar, que lo escribió David. Entonces, si uno no analiza y se queda en eso, dice, ay, el Padre lo abandonó a Jesús. No, Jesús está diciendo que en este momento se está cumpliendo el Salmo, ¿no? El Salmo que habla del sacrificio del Mesías. Y luego termina diciendo, todo está cumplido, ya logré todo, papá, ya cumplí con todo, ahora sí, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Y lo llegan a sepultar, ¿no? Gracias a José de Arimatea que pide su cuerpo a Pilatos, en el sepulcro de José de Arimatea, que era un hombre, pues, ¿no? de mucho dinero, y también una profecía decía que Jesús, el Mesías, iba a ser enterrado con los ricos, ¿no? Y él no era pues ningún millonario, sin embargo, pues fue también cumpliendo esa profecía y fue enterrado aquí con los ricos, ¿no? Pero Jesús resucita al tercer día, ¿no? Vence a la muerte. Y aquí Ana Catalina Emmerich lo ve en unas visiones como él, cuando estás despertando en el tercer día, se aparece el dragón, que después es mencionado en el Apocalipsis, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y él enfrenta al dragón y lo destruye, ¿no? Lo hiere de muerte, ¿no? Entonces, en ese momento es en el que nosotros somos redimidos, en el momento en que Jesús resucita, ¿no? Y eso está en Hechos de los Apóstoles, cuando dicen, os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a Adán y Eva, ¿no? Nuestros primeros padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús, ¿no? Entonces, ¿cuándo se cumple la promesa? Cuando Jesús resucita. Luego se aparece a los apóstoles, aquí está pues Tomás que no creía, se aparece también a los discípulos de Maús, a María Magdalena, le dice a Pedro, me amas 3 veces porque Pedro lo había negado, ¿se acuerdan? Entonces le dice, 3 veces me negó, 3 veces le pregunta que si lo ama, y luego le dice que se encargue pues de las ovejas, ¿no? O sea, de todos nosotros. También se aparece a 500 personas, ¿no? O sea, 500 personas, ¿no? O sea, no puede ser que todos estaban locos o todos estaban inventando, ¿no? Se apareció a 500 discípulos suyos, ¿no? Al mismo tiempo. Y luego en los Hechos de los Apóstoles, ya no estamos en los Evangelios, Jesús asciende al cielo, ¿no? Delante de todos ellos en el Monte de los Olivos, y los ángeles también aparecen porque ellos seguían mirando y le dicen, ya no estén ahí perdiendo el tiempo mirando porque el mismo Jesús va a venir igualito como se fue, ¿no?
y va a venir con gloria, y así como lo han visto que se está yendo ahorita, ¿no? Entonces ya ellos se fueron, escogen al reemplazo de Judas, que es Matías, viene el Espíritu Santo en Pentecostés, San Pablo, que era el perseguidor más grande de los cristianos, se convierte porque Jesús se le presenta y le dice que, bueno, que él lo quiere como apóstol, ¿no? ¿Cómo habrá sido la impresión que San Pablo pues se vuelve San Pablo, ¿no? Tan lindo él. Y escribe justamente las cartas, ¿no? O sea, él es el que escribió más cartas, ¿no? Gracias a él tenemos muchas, y algunas las escribió incluso desde la cárcel, ¿no? Y acá les pongo solamente un poquito del capítulo 8, del versículo 5 al 7 de los Romanos, que dice: los que viven según la carne no piensan más que carne, y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Pero no hay más que muerte en lo que ansía la carne, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Todos los que estamos aquí estamos buscando las cosas del Espíritu, estamos buscando aprender más, estamos buscando recordar, estamos buscando estar en contacto con el Espíritu, con las cosas del Espíritu. Entonces, qué bonito, porque, o sea, estamos en el buen camino, ¿no? Entonces es algo bueno que nos alienta ahí San Pablo. Y un pedacito de Juan: todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. O sea, nosotros, ¡yeah!, hemos nacido de Dios, ¿no? Porque creemos que Jesús es el Mesías. Eso no es gratis, ¿no? Eso nos ha sido regalado. Sabemos que somos de Dios mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno, ¿no? O sea, y esto lo ha escrito Juan hace tiempazo, ¿no? Y parece que fuera que lo ha escrito ayer, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Como algunas cosas no cambian. Y ya para terminar, a ver qué hora es, uy, estamos justo a tiempo. Vamos con el Apocalipsis. El Apocalipsis fue escrito también por el apóstol Juan cuando estuvo desterrado, ¿no? ¿Y por qué estaba desterrado en la isla de Patmos? Porque como a todos ya los habían matado, todos habían muerto mártires, todos los apóstoles y muchos discípulos, pero a Juan no lo podían matar. O sea, lo quisieron quemar en aceite hirviendo, no se quemaba. Le querían cortar la cabeza, se rompía la espada. O sea, no sabían cómo matarlo, así que dijeron, ok, lo desterramos. Y ahí Jesús se le presenta y le empieza a dar un montón de mensajes, ¿no? Uy, el Apocalipsis es hermoso, tiene muchísimas cosas, muchísimas enseñanzas muy bonitas. Siempre hay que leer la parte de la explicación de abajo para entender más, porque hay mucho simbolismo, pero he cogido solo algunas cositas por el tiempo, ¿no? Y lo que me encanta a mí es cuando hablan de Dios Padre, ¿no? Miren lo que nos escribe. O sea, dice que vio a Dios Padre en su trono, ¿no? Lo vio invisible. Entonces a mí me da risa porque, oye, ¿lo viste o no lo viste? O sea, si era invisible, ¿cómo lo viste, no? Pero habla y aclara, ¿no? Irradiando luz y vida, ¿no? O sea, es que Dios pues no tiene cuerpo, ¿no? O sea, no es una persona, no es un animal, o sea, es Dios, ¿no? Es un ser, no podemos describirlo como nosotros, ¿no? Y es un ser divino que no tiene rostro que se pueda describir, pero sí todos los elementos de la naturaleza están reunidos para expresar algo de él. La fuerza imponente del viento, el poder fascinante del fuego, la pureza y frescura del agua, o sea, así lo describe Juan, ¿no? Entonces, cuando uno lee el Apocalipsis y ves cómo va escribiendo, ¿no? Todo lo que va viendo, ay, me encanta, me encanta. Y esto me parece súper importante, por eso lo voy a poner siempre que hable del Apocalipsis. Cuando da los mensajes a las iglesias, le dice, ¿no? Conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio te vomitaré de mi boca. Esto es fuertísimo. O sea, esto a nosotros nos debe estremecer, porque no sirve ser buena gente. Tenemos que ser santos, santazos, tipo Padre Pío, tipo San Martín, tipo Santa Rosa, o sea, así. Porque si no soy tibio, o soy un demonio o soy un santo, o sea, no hay otra. Porque a los tibios Jesús nos va a vomitar de su boca, o sea, eso nos tiene que sacar de la zona de confort. Tenemos que estar
remar mar adentro, o sea, estar al fondo, no en la orillita, no, acá estoy en las olitas nomás, porque más adentro no, ¿qué van a decir? O sea, no hay forma, o sí, o sí, o sí, tenemos que ser santos. Bueno, es que yo soy pecador, yo me esfuerzo y me equivoco. Pues no importa, te levantarás 10.000 veces, infinitas veces, todas las que caigas te levantarás, pero no te puedes quedar ahí tirado, ¿no? Y cada vez serás mejor, caerás menos veces, ¿no? Pero tiene que haber ese esfuerzo, ¿ya? No nos podemos conformar con ser buenitas gentes, no. De santos para arriba, ¿ya? Y bueno, rapidito, los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? O sea, yo creo que ya deben estar por aquí, si es que ya no estamos por el segundo. Mis teorías, ¿no? Bueno, el primer caballo es el caballo blanco, que tiene un arco para vencer, ¿no? El segundo caballo es rojo, fuego, que tiene una espada para quitar la paz de la tierra. El tercero es el caballo negro, que trae escasez de comida, hambruna, ¿no? Y el cuarto caballo es un verdoso como el color de la muerte y dice que su tarea es exterminar a la cuarta parte de los habitantes de la tierra, ¿no? O sea, nada más y nada menos, ¿no? O sea, no sé si ya están acá o todavía no, pero bueno, esperemos que todavía no. Bueno, pero acá sí hay algo bonito, los elegidos, ¿no? En Apocalipsis, en el capítulo 7. ¿Quiénes son estos? Esto es importante para que, por si acaso ya nos toque a nosotros, lo sepamos desde antes, ¿ya? Dice, después de esto, o sea, todo ese sufrimiento que traían esos caballitos, ¿no? Vi un gentío inmenso, imposible de contar, de toda nación y raza, pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Las palmas es el signo del martirio, pues, ¿no? Y dice, esos son los que vienen de la gran persecución, o sea que los habían martirizado, ¿no? Los habían matado por no renunciar a Dios. Ya no sufrirán más, ni hambre ni sed, ni se verán agobiados por el sol ni por el viento, porque el Cordero que está junto al trono será su pastor y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. O sea, si es así, que me martiricen ya, ¿no? O sea, por favor, ¿qué estamos esperando? Yo quiero que el pastor sea Jesús, ¿no? Y que Dios mismo me enjugue mis lágrimas. O sea, ¿no? O sea, si somos mártires, no tengamos miedo, miren lo que nos espera, ¿no? O sea, qué lindo, qué lindo. Y otra señal importante que apareció en el cielo, la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas, que está encinta, grita por los tormentos de dar a luz, ¿no? Y es atacada por este dragón, ¿no? Entonces aquí, esta es una simbología tanto de la Virgen María como de la iglesia y como del pueblo, ¿no? O sea, que somos nosotros, y lo explican así, ¿no? María está asociada a la victoria de Jesucristo por encima del pecado y de la muerte. Por eso ella fue concebida inmaculada, ¿no? Sin pecado. Y al final de su vida ella será elevada al cielo, lo cual pasó en la Asunción. Y esta corona de 2 estrellas representa tanto a las tribus de Israel como los 12 apóstoles, ¿no? Que ahora son los representantes de todos nosotros. Y pone a la Virgen en el centro, pues, del pueblo de Dios, ¿no? Porque las tribus eran el pueblo, los apóstoles son los que dirigen al pueblo, entonces la Virgen está coronada con ellos, ella es el centro del pueblo, la madre del pueblo de Dios. María aquí es tipo, también figura de la iglesia, representa a toda la iglesia, a todos nosotros. Y dentro de la iglesia está Jesús, también dentro de María está Jesús, ¿no? Entonces, por otro lado, este dragón, que es la bestia, ¿no? Que tiene 10 cuernos, que son símbolo del poder que tiene el demonio para gobernar la tierra, y por eso tiene 7 coronas, es príncipe de este mundo, y sabe que ha llegado su fin, por eso quiere atacar, ¿no? Quiere destruir todo. Y este niño que está en esta barriguita es el Mesías que arrojará al príncipe de este mundo, y ha nacido, pero ojo, ¿no? Ha nacido no en Belén, sino
en la mañana de Pascua. ¿Se acuerdan cuando les dije que Jesús al resucitar fue cuando nos destruyó a este dragón? Pues aquí nos vuelve a mencionar esto, ¿no? Y los dolores que aparentemente son del parto, ¿no? Cuando Jesús nace, son los dolores de Jesús en el Calvario, ¿ya? Entonces, esa es la explicación de este pasaje de la Biblia. La resurrección es el momento del nacimiento del Cristo resucitado victorioso del gran dragón, ¿no? Aquí cito a Ana Catalina Emmerich. Y ya para ir terminando, por supuesto, no podemos dejar de mencionar a la famosa 666, el número de la bestia, ¿no? Que es pues la primera bestia que estaba atacando ahí a la Virgen. Y luego sale otra bestia del mar con una herida, ¿no? Que realiza grandes prodigios, hace descender fuego del cielo, ¿no? Hace que todo el mundo tiene que adorarla, y se quiere que la gente se marque con el número de la bestia en la mano, en la frente. Y acá nos dice San Juan, ojo que de repente ya estamos cerquita, si no ya estemos en este momento, ¿no? Este es el tiempo de aguantar para los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Para todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Felices desde ahora los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Señor, que descansen de sus fatigas, pues sus obras los acompañan. En Apocalipsis 14, ¿no? Luego viene Jesús con todo el ejército de millones y millones de ángeles en Apocalipsis 20 y vence a las bestias, ¿no? Todos los malos son vencidos, los encadenan y los arrojan por 1000 años al abismo. Y acá dice algo bien interesante. Vi a todos los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido su marca en la frente o en la mano. ¿Y qué pasó con ellos? Volvieron a la vida. ¿Para qué? Para reinar 1000 años con el Mesías. O sea, encima que ya Dios nos había enjugado las lágrimas y todo, qué lindo, encima vamos a resucitar para reinar 1000 años con el Mesías, qué lindo. O sea, nuestro rey va a ser Jesús. O sea, yo quiero, ¿no? Y dice que esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Cuando se terminan estos 1000 años, Satanás será soltado de su prisión, atacará otra vez, pero inmediatamente será vencido y arrojado al abismo, donde están la bestia y el anticristo para siempre. Y ahí sí viene el cielo nuevo y la tierra nueva, el último capítulo del Apocalipsis, Apocalipsis 21, y dice Juan, vi una tierra y un cielo nuevos porque los otros ya no existían. Desde el cielo bajó un templo nuevo para que Dios esté en nosotros y seamos su pueblo. Ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena, pues todo lo anterior ha pasado. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí. Nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad y mentira. Y aquí terminamos y vamos a hacer la acción de gracias antes de cantar el Happy Birthday a Mariela. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has dado, a ti que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora sí, vamos a cantarle a Marielilla, y si está por ahí Jesús también. Habrá. La única cumpleañera de noviembre, si hay alguien más, nos avisa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. cumpleaños Feliz feliz. Te deseamos a ti. felices. Te deseamos a ti. Muchas gracias. Eso. Gracias, Maribel. Gracias a todos. Felicidades, Mariela. Muchas gracias. Feliz cumple.